Bueno, vamos a por la segunda parte de los parámetros tróficos. Recordábamos que los parámetros tróficos eran determinados valores que se miden en los ecosistemas y que nos dan pues unos números, ¿no? Y habíamos hablado pues de esos parámetros, habíamos hablado de la biomasa y de la producción de un ecosistema particular, ¿no? Que teníamos, que era un ecosistema que decíamos que estaba formado pues por un rosal, unos pulgones que se comían el jugo de ese rosal, o sea que eran depredadores, una mariquita y una mantis. Vamos a ver el concepto que nos faltaba, el parámetro que nos faltaba por ver, que era el concepto de la productividad. Habíamos visto la producción, no se debe confundir la producción con la productividad. Entonces vamos a ver cuál es el concepto, en qué parámetros se mide, qué tipo de productividad hay y cómo la calcularíamos con nuestro ecosistema particular y con algún otro ejemplo. ¿A qué llamamos productividad? Pues la productividad se calcula dividiendo la producción por la biomasa real que hay dentro de ese ecosistema. Por lo tanto, la mediríamos entonces digamos, en porcentaje, sería como el tanto por ciento de productividad que tiene un ecosistema para un periodo de tiempo determinado, evidentemente. Entonces podríamos decir que la productividad de un bosque es de un 2% al año, la productividad de una pradera es de un 50% al año. La podríamos medir en otras unidades distintas, no como un día. Si medimos la productividad de los productores de nuestro rosal, pues sería una productividad primaria. Y si medimos la productividad de los consumidores, pues sería la productividad secundaria, ¿no? Si medíamos la productividad, decíamos, pues de los pulgones, de las mariquitas y de las mantis, estaríamos hablando de la productividad secundaria. Si consideramos en nuestra fórmula para calcular la productividad, la producción bruta partido por la biomasa total, pues tendríamos la productividad primaria. Si consideramos la producción neta partido por la biomasa que nos queda al final, pues tendríamos la productividad también neta. Vamos a calcular solamente para no complicar las cosas. En nuestro caso, solamente vamos a poner como ejemplos la productividad neta, que en realidad es la productividad real que tenemos, ¿de acuerdo? Da igual lo que nosotros comamos y después lo gastamos, pues realmente eso no se va a incorporar a nuestro peso, a nuestra masa corporal, luego eso no va a ser importante para nosotros. Entonces tendríamos la productividad, decíamos, bruta, la que vamos a calcular sería la productividad neta, ¿no? Sería la productividad neta, sería pues la producción neta partido por la biomasa que nos queda. En realidad, productividad neta es equivalente a tasa de renovación. Es decir, si a mí me piden la tasa de renovación, sería exactamente igual. ¿Veis? Que es la misma fórmula, lo único que he sustituido es productividad neta por tasa de renovación. ¿Vale? Sería como lo que un ecosistema se renueva cada año. Yo tengo un ecosistema, un bosque que es el 100%, si su tasa de renovación es un 10%, significa que cada año se renueva un 10% de ese bosque y al año siguiente otro 10 y al año siguiente, entonces necesitaría como 10 años para que se renueve completamente todo el bosque. Si yo hago el cálculo inverso, os dais cuenta, lo que estaría calculando sería el tiempo de renovación. Entonces el tiempo de renovación es el inverso de lo que es la productividad, sería la biomasa partido por la producción bruta o la producción neta. Entonces, el tiempo de renovación es la biomasa partido por la producción. El tiempo de renovación es el inverso de la tasa de renovación. O el tiempo de renovación es el inverso de la productividad, ¿vale? Igual me da un valor que otro. Si lo medimos en nuestro ecosistema particular, pues habíamos visto cuál era la producción, ¿no? Y vamos a ver cómo calcularíamos decíamos, la producción primaria bruta y la producción secundaria bruta. Si calculamos ahora cuál sería la productividad, entonces, digamos, nos vamos a fijar, para nosotros vamos a hablar solamente de la productividad neta, ¿vale? Que es la productividad real y podría ser la productividad de los productores, la productividad de los consumidores o la productividad total del ecosistema. Entonces, ¿cómo calculo esa productividad primaria porque es de los productores y neta porque decíamos que consideramos solamente los valores netos? Pues hemos dicho que sería la producción
es decir, la producción serían 90 kilogramos por metro cuadrado y año, la producción partido por la biomasa. ¿Pero qué biomasa? Pues la biomasa que tenía al principio del primer año y más la biomasa que tenía después, la biomasa real. Entonces la biomasa sería 1000 más 90, que es lo que le ha quedado después de gastarse los 10 correspondientes. Luego 1000 más 90 sería la biomasa total. Es decir, esta es la biomasa que tenía al empezar el año y tenía 1100, pero gastó 10, pues al final le quedaron 90. Luego la biomasa total serían los 1000 más los 90 que le quedaron. El valor que me daría sería pues estos 90 partido por 1090 kilogramos metro cuadrado y año, pues el valor que me daría sería 0,082. Sería en tanto por uno. Si yo quiero calcularlo en tanto por ciento, pues evidentemente lo multiplico por 100 y tendría que la productividad neta de este ecosistema sería 0,82 por, eh, por ciento, ¿vale? 0,82 por ciento. Si quiero, decíamos, si lo calculo al revés, os dais cuenta que esta fracción es justamente la inversa de esta. Si lo calculo al revés, lo que tendría sería la biomasa partido por la producción primaria neta. ¿Y qué me quedaría? Pues que necesitaría 12,11 años para que esos productores, para que ese nivel se renovase completamente. Si hago la productividad secundaria neta, sería lo mismo. La productividad secundaria neta sería la producción secundaria neta partido por la biomasa total. Entonces, la producción secundaria neta hemos calculado que era 9,42 kilogramos por metro cuadrado y por año. ¿Cuál sería la biomasa? Pues la que tenía de todos los consumidores al principio más la que se ha producido este año, pero no toda, porque parte se ha gastado. Luego 111 más 9,42, que es la biomasa que me queda al final para al final de ese año que no se ha gastado. Por lo tanto, si hago esta fracción me quedaría pues que esa productividad neta serían 0,078 y sería, si lo hago un tanto por ciento, sería pues un 7,8 en el tanto por ciento. Si hago esta fracción al revés, pues ya no tendría la tasa de renovación, sino el tiempo de renovación. ¿Qué me quedaría? Pues que necesito 12,78 años para que se renueven todos los consumidores, ¿no? Para que cambien todos esos consumidores. Y evidentemente si lo hago para todo el ecosistema, decíamos que podíamos calcular la productividad o la producción para los niveles tróficos o para todo el conjunto del ecosistema, pues si lo hago para ese ecosistema yo necesitaría 12,17 años para renovar todo ese ecosistema, o decíamos cada año se renovaría un 8,2% de ese ecosistema, ¿vale? Vamos a verlo en algunos ejemplos en concreto, ¿vale? Pues en un par de ejemplos que he cogido, en los cuales el enunciado nos diría, bueno, pues medimos una serie de datos en un prado de una zona atlántica, se supone que llueve, y tenemos una producción bruta de 5 gramos por metro cuadrado y día. Entonces yo he puesto esos 5 gramos por metro cuadrado y día, sería una producción primaria, pero me está hablando de un prado. Me dice que la biomasa serían 2 kilogramos por metro cuadrado y también por metro cuadrado de ese prado. La respiración, es decir, lo que gastaría serían esos 3 gramos por metro cuadrado y día, y nos pide que calculemos la producción neta y la productividad de ese prado. ¿Cuál sería la producción neta? Pues sería la bruta, 5 gramos por metro cuadrado por día, menos la respiración, que serían 3 gramos cuadrado por día. Entonces, la producción primaria neta serían 2 gramos por metro cuadrado y día. Si considero que, bueno, decíamos, transcurrido un año, tendríamos que esos 2 kilogramos de biomasa habría pasado pues exactamente lo mismo, ¿no? Pero si en lugar de considerarlo por un día lo considero por un año, digamos que pues tendría que, esto sería lo que tengo por un día, pues tendría que multiplicarlo por los correspondientes días que tiene el año. Y me quedaría que serían, pues, en este caso no importa, pero aquí sí me importaría. Cuando calculo la productividad que tendría, digamos, pues la productividad sería la producción partido por la biomasa.
Entonces, la producción de este ecosistema, la producción neta, eran 2 gramos por metro cuadrado y por día. Luego serían 2 gramos por metro cuadrado y por día. Y la biomasa de este ecosistema serían pues los 2 kilos, es decir, los 2000 gramos más estos otros 2 que se ha incrementado ese día. Luego, por día serían 2 gramos metro cuadrado por día partido por 2002 gramos, ¿no? Y me quedaría 0,099 por día. Esto sería en tanto por ciento, 0,099% al día. Bueno, parece que por día queda un poco raro, entonces si lo calculamos por año, lo único que haríamos sería pues multiplicar esto por 365 días y estos 2 gramos que se producen en un día, pues también por los 365 días correspondientes que se van a producir esos 2 gramos, ¿no? Entonces eso ya me quedaría que si calculo esa productividad por año, me quedaría que serían un 0,273 en tanto por uno, o lo que es igual, un 27% en tanto por ciento. Y bueno, pues el tiempo de renovación, que decíamos que sería lo inverso, ¿no? Sería pues la biomasa partido por la producción primaria, porque estamos hablando de un prado, neta, porque le he restado la respiración, me quedaría que necesitaría, para que se renovase completamente ese prado, para que todo en ese prado fuese nuevo, 3,98 años, es decir, casi pues 4 años. Otro ejemplo distinto. Bueno, pues en este caso, en un bosque mediterráneo se midieron 2 años consecutivos. Dice, el primer año la media de la biomasa era 150, el segundo año eran 200.000 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Entonces me da la biomasa en unidad de masa por unidad de superficie, unidad de masa por unidad de superficie. No tengo la bruta, por lo tanto la producción primaria bruta, por lo tanto no la pongo, pero sí tengo la producción neta, ¿no? Sería el incremento de biomasa por unidad de superficie y por tiempo. Entonces, para un año son 50.000 los kilos que se han incrementado. Luego, el incremento en la biomasa es lo que llamamos la producción primaria, porque estamos hablando también de un bosque, y neta. Serían 50.000 kilogramos por metro cuadrado y año. Me pide que calcule cuál sería la productividad neta, ¿eh? O la tasa de renovación. Entonces, divido la productividad divido la producción neta partido por la biomasa, ¿vale? La biomasa, veis que en este caso no la necesito sumar, porque ella me dice que en el segundo año son 200.000 kilos. Luego lo divido por 200.000 y me quedaría que será un 0,25 en tanto por uno, o lo que es igual, que sería un 25% en un tanto por ciento, ¿no? Si quisiese el tiempo de renovación, pues haría la fracción al revés, es decir, dividiría en este caso la biomasa por la producción primaria neta y me quedaría que requiere 4 años para que se produzca. Para mañana os he puesto algunos ejercicios de libro que corregiremos en la clase de dudas